Cuando uno escucha historias raras, normalmente vienen con exageraciones o con un toque de misterio para llamar la atención. Pero hay casos en los que el misterio no está en cómo lo cuentan, sino en el objeto en sí. Y eso es exactamente lo que pasa con un libro muy viejo, que desde el primer momento desconcierta a cualquiera que lo ve. El manuscrito de Voynich. No porque tenga un diseño extraño o esté en mal estado, sino porque no encaja con ningún idioma conocido, ninguna cultura documentada, ni ninguna lógica. Es el tipo de libro que te obliga a revisar 2 veces la página para confirmar que lo que estás viendo es real. Lo más curioso es que las letras están tan ordenadas que no dan la impresión de ser un invento improvisado. Aparece parte de un sistema pensado, aunque todavía nadie entiende cómo funciona. Todo esto ya sería suficiente para despertar el interés, pero se vuelve más llamativo cuando te dicen que está fechado hace más de 600 años. Aún así, sigue siendo el libro más difícil de descifrar de la historia. A simple vista no tiene nada que lo haga ver especial, es un volumen hecho de pergamino, con una encuadernación sencilla y páginas envejecidas con el tiempo, nada que salte a la vista como valioso, pero apenas empiezas a revisar su contenido, se vuelve evidente que no es un libro común. En sus páginas aparecen caracteres que no pertenecen a ningún alfabeto registrado, no hay una sola palabra que puedas asociar a algo familiar, y además del texto incluye ilustraciones que no coinciden con ninguna referencia concreta. Hay plantas dibujadas con raíces, hojas y flores que parecen parte de especies reales, pero con detalles que no existen en botánica. También hay figuras de mujeres dentro de estructuras que no tienen una explicación clara, y entre ilustración e ilustración hay diagramas hechos con círculos, líneas y elementos que podrían asociarse a astronomía, pero sin seguir ningún patrón usado en la época. Todo eso hace que el libro dé la impresión de ser una mezcla de conocimiento organizada bajo reglas que hoy nadie comprende, y aunque durante décadas los expertos han intentado encontrar algo coherente, cada detalle trae una duda nueva. La historia reciente del libro empieza en 1912, cuando Wilfrid Voynich, un comerciante de manuscritos antiguos, lo encuentra dentro de una colección que pertenecía a un colegio jesuita en Italia. Él tenía experiencia identificando textos raros, pero este lo dejó confundido desde el primer momento. No porque fuera peligroso ni nada parecido, sino porque ni él ni nadie del colegio podía explicar de dónde había salido exactamente y por qué estaba en ese lote. A partir de ahí comienza una cadena de dueños, desplazamientos y silencios que hace que el recorrido histórico del libro sea casi tan extraño como su contenido. Antes del colegio jesuita se cree que perteneció a un emperador del Sacro Imperio Romano, que pagó a un experto para que lo descifrara, pero los documentos que confirman esto son incompletos. Antes de ese emperador se piensa que estuvo guardado en un monasterio, aunque tampoco hay registros que lo demuestren. Y entre un dueño y otro aparecen periodos donde simplemente no hay información sobre él, sin cartas, sin recibos, sin notas, como si nadie quisiera dejar rastros del libro. Cada intento por reconstruir su trayectoria termina generando todavía más confusión. Cuando comenzaron los intentos de descifrarlo formales, la cosa se volvió aún más extraña. Personas de distintas áreas asumieron que podían resolverlo, criptógrafos acostumbrados a romper sistemas complejos, lingüistas que conocían patrones de lenguas antiguas, matemáticos especializados en secuencias, expertos militares que trabajaban con códigos estratégicos. Todos pensaron que el libro era un reto más, algo que requería tiempo, pero que tenía solución. Sin embargo, al trabajar con él, todos terminaron enfrentándose al mismo problema. Nada de lo que sabían parecía encajar aquí. Los análisis estadísticos mostraban que el texto tenía una estructura demasiado regular, como para ser una escritura aleatoria. Las frecuencias de los caracteres daban señales similares a un idioma real, pero sin ninguna palabra repetible que se pudiera asociar a un significado concreto. Al usar herramientas de comprensión para identificar patrones, los modelos encontraban regularidades durante varias líneas. Pero luego, esas mismas regularidades desaparecían sin una explicación aparente. Incluso la NSA buscó maneras de analizarlo con métodos avanzados, y tampoco consiguió avances sólidos. Es como si el libro hubiera sido construido para comportarse de forma ordenada y caótica, al mismo tiempo, dependiendo del enfoque. El manuscrito combina ilustraciones que parecen seguir un orden, muestra plantas inexistentes, diagramas que no coinciden con ningún sistema conocido, figuras humanas con escenas biológicas imposibles, mapas de lugares que no existen y un supuesto recetario con palabras sin sentido. Cada parte parece tener un propósito, aunque ninguna logra explicarse con certeza.
Lo más llamativo de este conjunto es que nada parece improvisado. Todo está organizado con una coherencia interna que no parece casual. No hay páginas hechas al azar, no hay dibujos sueltos, no hay frases sin una estructura clara. Es un trabajo completo, pero construido desde una lógica que hoy sigue sin encajar en ningún marco conocido. Y mientras más se estudia, más claro queda que el libro no puede pertenecer a un simple registro visual, sino a algo más complejo, cuyo sentido todavía no se entiende. Una idea es que sea un lenguaje cifrado, alguien en la Edad Media escondiendo información usando un código avanzado. Tiene sentido, pero ningún sistema de cifrado de esa época se parece a esto. Los medievales usaban sustituciones simples, letras por símbolos, nada tan estructurado ni tan fluido como el texto del Voynich. Y, si realmente fueron cifrados después de más de 100 años de matemáticos, lingüistas y hasta criptógrafos de guerra intentándolo, ya lo habrían descifrado. El problema es que el manuscrito parece demasiado complejo para haber sido escrito por un humano en el siglo XV, con ese objetivo. Es como si alguien hubiese querido hacer un código, pero sin saber que estaba creando algo que en las computadoras del futuro podrían romper. Muchos pensaron que era un fraude, un texto inventado para llamar la atención o sacar dinero, pero cuando se mira de cerca, la idea se cae sola. El lenguaje inventado sigue reglas, los patrones se repiten y la estructura es demasiado precisa para ser una simple estafa. Ningún falsificador medieval habría invertido tanto trabajo en algo que, en teoría, nadie iba a entender. Otros creen que el autor tenía conocimientos adelantados a su época, no por algo sobrenatural, sino porque los dibujos muestran conceptos de botánica, anatomía o astronomía que todavía no existían formalmente en el siglo XV. Algunos diagramas se parecen a representaciones biológicas modernas, otros mezclan detalles químicos y mecánicos que no encajan con la ciencia de ese tiempo. También está la hipótesis de que el autor fuera alguien excepcionalmente formado, alguien que combinó varias disciplinas que casi nadie dominaba juntas: botánica, alquimia, medicina y astrología en un mismo documento. Ningún otro texto de esa época muestra esa mezcla tan precisa. De todos los datos que rodean al manuscrito, solo uno es completamente seguro: la fecha del pergamino. A principios de los 2000 se hizo una prueba de carbono 14 y los resultados lo ubican a principios del siglo XV. Pero eso no asegura que el texto se escribiera en ese momento. El material pudo haberse fabricado décadas antes, y eso deja un margen enorme para especular sobre su origen real. Aún así, lo que más desconcierta no es su antigüedad, sino las partes que siguen sin respuestas. El alfabeto inventado tiene entre 20 y 30 símbolos que se repiten con reglas internas. No pertenece a ninguna lengua registrada, pero conserva la estructura de un idioma real. Se comporta como si tuviera gramática y ritmo, aunque nada tenga sentido. No es latín modificado, no es un cifrado simple, y tampoco entra en la categoría de las glosalías. Porque, a diferencia de estos casos donde alguien habla en tonos sin sentido o lenguas espontáneas típicas de contextos religiosos, acá todo tiene orden. Hay una estructura, patrones y una coherencia real detrás del texto. Las plantas son otro punto de conflicto, tienen raíces, hojas y proporciones creíbles, pero ninguna coincide con una especie real. Las figuras humanas son todas femeninas y muchas aparecen dentro de lo que parecen tubos, recipientes o canales llenos de líquido. Algunos piensan que representan procesos médicos o alquímicos, otros creen que son símbolos de fertilidad. Nadie tiene pruebas de nada. Cuando llegó la era digital, las computadoras también entraron al juego. Universidades, criptógrafos y más recientemente inteligencias artificiales han tratado de descifrar la estructura del texto. Algunos análisis encuentran regularidades parecidas a un idioma natural, otros detectan fragmentos que se comportan como si fueran inventados. Lo más frustrante es que cada descubrimiento importante termina anulando al anterior. Al final, lo que más sorprende es que quizá el significado no esté oculto, sino que simplemente no lo estamos mirando del modo correcto. Tal vez el mensaje no está en las palabras, sino en el patrón en general, o tal vez es justo al revés. Todo el libro es un código que solo tiene sentido cuando se analiza en conjunto. Y si hay algo claro es que el manuscrito Voynich no es famoso por lo que muestra, sino por todo lo que deja de mostrar. Es un enigma completo que sigue sin ceder, incluso frente a la tecnología más avanzada. Un rompecabezas donde cada pieza parece encajar hasta que la miras 2 veces. Y si pensabas que los misterios solo se escondían en textos antiguos, te va a sorprender saber que hoy existen grupos igual de enigmáticos, pero mucho más cerca de lo que imaginas. Si quieres ver cómo este mismo tipo de secretos sigue vivo hoy, dale clic al video que hay en pantalla. Nos vemos allí.